Muy bien, en punto a las 7 de la mañana, gracias por la sintonía, seguimos, no se olviden, este noticiero lo pueden escuchar a través de nuestras frecuencias, las frecuencias de Sonorama, la gran señal nacional en todo el territorio continental ecuatoriano, llegamos justamente con nuestra señal de radio, igualmente para el Ecuador y el mundo a través de la internet por www.sonorama.com.es, allí nos pueden escuchar en Real Audio. Si nos quieren mirar, no solamente escuchar, tienen las opciones del Facebook Live a través de nuestra fanpage de Radio Sonorama y nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Allí nos pueden escuchar. Agradezco la puntualidad, la gentileza de acompañarnos esta mañana a Carlos Gijón, colega periodista, quien desde hace pocas semanas se vinculó a la función ejecutiva como vocero del presidente Guillermo Lasso, vocero de la presidencia de la República. Carlos Gijón nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido, buenos días. Qué gusto. Es un poquito más al micrófono, tenga la gentileza, muy amable. Hagamos y empecemos tal vez desde lo macro y luego vamos particularizando algunos detalles, pero ¿qué sensaciones le dejó al gobierno el encuentro de ayer con las organizaciones sociales, Carlos? El gobierno nacional quedó muy satisfecho después de la reunión. Creo que fue un ejercicio democrático muy importante y el encuentro en sí mismo tuvo un valor en sí mismo, ¿no? El sentarse a dialogar después de momentos tensos, después de la movilización de hace un par de semanas, encontrarse nuevamente, extenderse la mano, hablar frontalmente, exponer los puntos de vista, discutirlos, es un ejercicio muy importante que quizás el país no está acostumbrado a ese tema, ¿no? Evidentemente no llegaron a situaciones concretas, a hechos concretos, pero han recalcado que han existido avances importantes. ¿En qué se traducen estos avances? Se llegaron a hechos muy concretos. El movimiento indígena tenía 6 puntos, 6 peticiones, y de las 6 peticiones, 3 fueron acordadas. El gobierno coincidió en 3 de ellas, en algunas de ellas excedió aún más de lo que se solicitaba. En otros 3 puntos no hubo ningún acuerdo. El gobierno explicó los motivos de por qué no aceptaba esas peticiones, pero escuchó a los movimientos indígenas, a las diversas organizaciones que se sentaron ayer a dialogar, y hubo un interesante intercambio de opiniones. El presidente en más de una ocasión dijo que entendía sus puntos de vista, pero pedía que le entiendan también. Y al final, cuando había un acuerdo en 3 de los 6, decir un acuerdo, la palabra acuerdo es una palabra que yo me fijé que ayer tanto el gobierno como los dirigentes indígenas se cuidaron de mencionar, ellos hablaron de coincidencias. Leonidas Sisa habló de avances. Él dijo, por ejemplo, su primera declaración, cita textual de Leonidas Sisa fue: hubo mucho avance, pero no hubo acuerdo. Después la ministra Vela, en su primera declaración, dice: hubo 3 acuerdos sobre 6 temas y luego cambió la palabra. Pero la primera palabra que ella utilizó fue acuerdos y luego habló de coincidencias. Habló 3 coincidencias sobre 6 temas. El movimiento indígena, al final de la reunión, planteó que no había ningún acuerdo hasta que no se acepte un punto en concreto, que era entre los combustibles, la rebaja del precio de los combustibles. Y entonces, aunque ambas partes habían llegado a coincidencias, no quiero usar la palabra acuerdo, pero se habían aceptado sus puntos de vista en 3 puntos que a mí me parecen muy importantes, el movimiento indígena dijo que si no, la CONAIE, el señor Leonidas Sisa, planteó que si no se aceptaba el punto principal, que era el de la rebaja de los precios de los combustibles, no hay acuerdo. No se podía llegar a acuerdo en ninguno de los otros puntos que ellos habían solicitado y que el gobierno había aceptado. ¿Y será posible replantear la posición del gobierno sobre ese tema? Tratar de buscar un punto medio. Sobre el tema de los combustibles, el presidente de la República explicó que a él le gustaría poder accederlo, pero que las circunstancias no se lo permitían.
Hizo un análisis de la situación económica, explicó el peso del subsidio de los combustibles en el déficit, es un déficit de 4.800 millones de dólares, y finalmente dijo que debía pensar sobre el planteamiento y dijo que en 15 días iba a anunciar una decisión. A ver, el presidente dijo que no podía, que le gustaría hacerlo, pero no quiso mostrarse inflexible, dijo que iba a examinar nuevamente las cifras, que iba a meditar la propuesta, que los había escuchado, que entendía sus puntos de vista y que en 15 días iba a anunciar una posición. O sea, no fue un no terminante del presidente. No fue un no terminante. El presidente dijo que no podía, que las circunstancias no lo permitían, pero que iba a estudiarlo otra vez. Y entonces, en ese momento, el señor Issa dijo, bueno, entonces nada se ha acordado hasta que no haya un anuncio. Pero en este momento, Carlos, con lo que usted nos está diciendo, si no fue un no terminante del presidente, ya de alguna manera queda el camino abierto eventualmente para que en estos 15 días posiblemente hay un evento no consentido de que no se descarte algún tipo de flexibilidad en la postura del gobierno. Podría ser. Y hay también la posibilidad de que después de 15 días, que el gobierno revise todas las cifras, que el gobierno haga todos los análisis y se ratifique en que no pudo. Claro, podría ser, digo. Tiene estas dos opciones. Por eso digo, no fue un no inflexible del presidente. No fue un no inflexible. Fue un no puedo. Me gustaría. Prometo examinar nuevamente todo para anunciar una decisión. Ahora bien, Carlos, ¿en qué sí hubo acuerdos y compromisos ya reales por parte del gobierno, puntualmente? El primer punto fue la solicitud de la CONAIE, porque fue una solicitud de la CONAIE, en que se declare una moratoria en los créditos del sector productivo, de los pequeños agricultores. Ellos solicitaban una moratoria, que se les dé más plazo para pagar. El presidente de la República estuvo de acuerdo con la moratoria y fue más allá. Dijo que él entendía que no iban a poder pagar, que la circunstancia, lo que había ocurrido, ¿no? Las circunstancias del país no les iba a permitir pagar, y entonces él planteó la condonación de las deudas con Banecuador. ¿Pero el pedido de Issa fue sobre Banecuador o fue sobre la banca en general? Sobre la banca en general. Usted comprenderá que el presidente de la República... No tiene injerencia sobre la banca privada. No tiene injerencia sobre la banca privada. O sea, el Ejecutivo no tiene injerencia sobre la banca privada en ese sentido. No tiene injerencia sobre la banca privada, y planteó dos cosas. Primero, la condonación de las deudas con Banecuador, y sentarse a conversar y establecer una mesa de diálogo para estudiar las otras deudas. Pero estamos hablando de las deudas como tal y no de los intereses generados y demás. No se precisaron en el diálogo, no se dieron detalles precisos. Por eso el presidente pidió una mesa técnica que se sienten a examinar los casos. Claro, porque cuando usted, Carlos, en su presentación habla de la condonación de las deudas, yo pensé que iba a decir condonación de intereses. Exactamente. Y sí me hizo ruido cuando dijo condonación de las deudas. Ese ha sido un tema largamente debatido a lo largo del tiempo, incluso cuestionado. La historia señala pasajes en años anteriores que las condonaciones provocaron la quiebra del Banco Nacional de Fomento. O sea, se me vinieron un montón de cosas en la cabeza y dijo, y pensé, o usted se equivocó o es así. No se precisaron. Ya. No hubo precisiones. No hubo precisiones. Se habló de condonación, y se habló de sentarse, de establecer una mesa técnica para establecer con claridad las cosas, que me parece que es lo normal. Me parece que es lo natural. En un principio el gobierno aceptó la petición. Dijo que entendía la situación y le parecía correcto, y fue más allá y dijo, y por mi experiencia sé que no se va a poder pagar, va a ser muy difícil que se pueda pagar, y yo propongo una condonación.
pero es necesario que se establezca la mesa técnica. Hubiera sido importante que la mesa técnica se establezca ayer, que ayer se sienten a negociar esto, que debo entender, porque así lo planteaba la CONAIE, era de suma urgencia, de suma necesidad para los campesinos. Pero al final del día, él dijo, esto queda condicionado a que además se rebaje el precio de los combustibles y no nos vamos a sentar en una mesa técnica para esto hasta que además no se apruebe nuestra solicitud de rebajar el precio de los combustibles. Correcto. Sobre el tema laboral, Carlos, hubo o existe este pedido recurrente que se respete tanto la Constitución cuanto la ley. Recordamos que aún está pendiente el envío por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional esta iniciativa en materia laboral, partiendo de lo que fue en su momento el proyecto de ley creando oportunidades. No sabemos para cuándo estaría previsto remitir esta iniciativa, pero hay expectativas sobre aquello porque fue un tema que generó amplia discusión y también rechazo por cierto sector de la sociedad. Sobre eso, ¿qué se dijo? ¿Habrá algún compromiso en ese sentido de replantear lo que en su momento se envió inicialmente? El gobierno tiene claro que uno de los problemas más angustiantes que tiene la sociedad en este momento es el empleo. El empleo es el mayor problema social que hay en este momento. Atacar el problema del empleo va a permitir solucionar muchas crisis. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que la crisis social, la ola de violencia social que existe en este momento, que la delincuencia va a bajar notablemente cuando más ecuatorianos tengan empleo. Entonces, yo creo que hay que partir de que ese es un tema fundamental. El gobierno cree que las reformas laborales van a ser muy importantes para la creación de empleo, van a permitir una caída vertical del empleo. Y esto es una caída vertical del desempleo, es decir. Del desempleo. Del desempleo. Claro, del desempleo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. De esto se habló ayer, en ese espacio. Sí, se habló, claro. ¿Y qué se abordó en el tema específico del empleo con las organizaciones sociales? Lo que pasa es que se lo plantea de una manera muy general. Se dice, a ver, nos oponemos a la precarización del empleo, dicen los sectores sociales. El presidente de la República dice, señores, el problema es el desempleo. El problema es que apenas 3 de cada 10 personas en capacidad de trabajar tienen en este momento empleo. Lo que tenemos que lograr es que cada vez más personas tengan empleo. Pero ¿cómo lograrlo sin afectar derechos adquiridos a lo largo del tiempo? ¿Qué derechos tienen esas 7 personas de cada 10 que no tienen empleo? Claro, porque no tienen trabajo. No tienen trabajo. Y no hay posibilidad, de acuerdo a las actuales circunstancias, de que esto crezca. Pero la discusión es las condiciones futuras para esos 7 de cada 10 que no tienen trabajo. Y ahí es donde... diferentes para los que... Exacto. Y ahí viene el debate si volvemos o no a la precarización laboral. Creo que este es un debate. El planteamiento del gobierno es que las personas que tienen un empleo en este momento van a mantener las condiciones contractuales. Y la propuesta es que a futuro, que las personas que no tienen en este momento empleo tengan unas condiciones que les permitan ser contratados. Pero no los ponen en situación de desventaja de alguna manera, porque las condiciones son desiguales. ¿Qué desventaja tienen en este momento que no tienen empleo? Me parece bastante fácil de entender. No tienen empleo, tienen una crisis terrible. 350.000 personas en el año pasado han entrado a la pobreza extrema. Es necesario que salgan. Con esto entenderíamos que la iniciativa que remita el gobierno no se modificaría sustancialmente a partir de estos pedidos y demandas que escuchamos en este tiempo. Este es el planteamiento del gobierno. Este es el planteamiento del gobierno. Necesitamos crear más empleo. Y me parece que es una posición válida. Me parece que es una posición importante. Es necesario que la gente tenga empleo. Usted nos hablaba de que hubo avances y coincidencias sobre el tema de este planteamiento que hizo el presidente de Ban Ecuador. ¿En qué más hubo coincidencias? Entiendo que el tema de arroceros también. El tema planteado por los arroceros también fue escuchado por el gobierno. El tema planteado por los arroceros es
es muy interesante, por decirlo de alguna manera, porque por un lado se está pidiendo que baje el precio de los combustibles y por otro lado se está pidiendo que se incremente el precio del arroz. Los arroceros dicen, el precio de sustentación... Es muy bajo, dicen ellos. No. El precio de sustentación está en $30, pero no se lo respeta. Y se paga menos. El mercado... Le paga menos. Paga menos. El mercado paga entre $20 y $22 por el saco. Eso es lo que el mercado está pagando en este momento. Y entonces lo que los arroceros piden es que el gobierno obligue a, en lugar de pagar $22 el saco, pagar 30. Los arroceros están pidiendo que se suba el precio. Y eso tiene que ser claro, porque el gobierno se sienta con un sector que le dice, bájeme el precio de los combustibles y súbame el precio del arroz. Y escucha también a los campesinos de la sierra que dicen, nuestros productos han caído de precio. Han caído de precio y estamos en pérdida. Porque la producción nos cuesta, porque ha subido la urea, pero los precios han caído. Y es interesante porque uno escucha estas contradicciones. Uno dice, es que se sube el precio del combustible y todo sube. E inmediatamente le dicen, sí, pero además quiero que me paguen más por mis productos. Es una contradicción. Y el gobierno lo ha escuchado. El gobierno dice, entiendo su preocupación. Y vamos a encontrar caminos para que usted pueda vender su producción. El tema es que el gobierno tiene 5 meses, ciertamente es un tiempo todavía corto, pero en estos 5 meses ha habido al menos 3 movilizaciones de los arroceros en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos, y la anterior ministra de Agricultura no pudo darles una respuesta. Pero por favor, ¿usted quiere que se suba el precio de los alimentos? No, pues no quiero que se suba el precio de los alimentos. Lo que estoy planteando es que la necesidad de que se encuentre una solución. Entendamos que eso se está planteando. Entendamos que eso se está planteando. ¿Y cuál es la contrapropuesta del gobierno en ese sentido? El gobierno ha dicho, entiendo su preocupación, vamos a sentarnos, establezcamos una mesa, porque es probable que establezcamos un mecanismo para que el gobierno les compre sus productos. Bueno, nosotros tenemos hospitales, nosotros tenemos centros penitenciarios, nosotros tenemos que comprar alimentos y establecemos unos mecanismos para que yo se los compre directamente a usted y tendremos que ponernos de acuerdo en el precio, porque habrá que ver a qué precio quieren venderle al gobierno sus productos. Y habrá que pensar si uno dice, bueno, si yo le voy a comprar a usted a este precio, que es más alto que el mercado que está que existe en el mercado. No se ha pensado sobre este tema. Pero lo que se ha planteado es, estoy de acuerdo, sentémonos, le voy a comprar yo sus productos, sentémonos a establecer un mecanismo. Le voy a comprar yo, Estado. Claro. A través de que, y eso le iba a preguntar, claro. ¿Se podría de alguna manera retomar la Unidad Nacional de Almacenamiento que fue creada con ese concepto, pero que fue cerrada por el gobierno del presidente Moreno? ¿Se podría retomar eso? Así es. ¿Es una idea? Así es, se puede retomar. Lo que necesitan es sentarse, porque hay un punto importante. ¿A qué precio quieren que se le compre? Muy brevemente, Carlos, en el tema petróleo y minería. Conocemos esos son los que no están de acuerdo. Claro, o sea, la postura del sector indígena es radical y asimismo podríamos decir que es radical la postura del gobierno, porque entendemos, lo que se dijo es que estos temas son necesarios. Allí, ¿qué es lo que se ha ofrecido? El movimiento indígena plantea que no se exporte, que no se explote más petróleo, que no se saque más petróleo. Incluso en algún momento el señor Issa dijo que no se explote petróleo, que no se saque el petróleo, que se lo deje bajo tierra. Lo dijo ayer, en algún momento. Es una contradicción. Es una contradicción. Se pide que se subsidie el combustible, ¿no? Se pide gasto social, se pide que el gobierno compre los productos de los agricultores de manera directa, que el Estado compre, y al mismo tiempo se niega la posibilidad de obtener mayores recursos. El gobierno dijo que no podía.
que no era posible, que era necesario para que el Estado, para que la sociedad progrese, son necesarios más recursos. O sea, el Ecuador necesita al menos duplicar el PIB. El Ecuador necesita producir más porque hay pobreza, porque la riqueza que se produce no es suficiente para la cantidad de habitantes que tenemos. El Ecuador necesita crecer por lo menos a un ritmo de 5 puntos del PIB cada año, durante un tiempo sostenido, durante mucho tiempo. O sea, los temas petroleros y mineros, allí no hay discusión. No hubo acuerdo. El gobierno escuchó los puntos de vista. Pero me parece que ahí es más complejo, digamos, incluso hay una línea establecida por el presidente Lasso, hay un plan minero, hay un plan petrolero. Me da la impresión que allí sería más complejo ceder en comparación al tema de los combustibles. El problema de los combustibles es importante porque es el déficit y es lo más urgente. El gobierno necesita cerrar el déficit. La sociedad necesita que el gobierno cierre el déficit. Carlos, ¿por qué no fue pública la reunión el día de ayer? Que eso también se habló. Leonidas Issa pedía que estén presentes los medios durante toda la reunión y no se lo permitió. Le pregunto a usted como vocero, pero también como periodista, como comunicador. ¿Cuál fue la línea? ¿Por qué no se permitió que estén los medios presentes durante toda la reunión? Era una mejor mecánica la que se implementó ayer. Probablemente, si hubieran estado los medios de comunicación transmitiendo en vivo, no se hubiera llegado a ningún acuerdo, porque no se hubiera intentado conversar, sino hacer un show, una exposición ante el público, hablar ante las audiencias. Yo creo que fue importante, tal como se dio, porque de lo contrario no se hubiera avanzado. Ayer se avanzó muchísimo, fue un gran avance, fue un gran ejercicio, se escucharon ambas partes y fue importante también cómo la dirigencia indígena planteaba puntos distintos y decían, bueno, yo soy de la FEINE y yo no pienso exactamente igual como piensa la CONAIE, y yo soy de la FENOCIN y tengo un punto de vista distinto. Y hubo una pluralidad de opiniones, una pluralidad de voces que fue muy importante. A mí me llamó la atención cuando ellos salieron ya ante el público, ante los medios de comunicación, a dar una declaración. Dieron una declaración bastante distinta de lo que había ocurrido. ¿El 4 de octubre? No, de lo que había ocurrido unas horas antes. Antes de que se instale la reunión. No. En el sentido de que no se lograron acuerdos. En la discusión, en las 5 horas que estuvimos sentados, se expresaron unas opiniones muy valiosas, muy importantes, muy valiosas realmente. Cuando bajaron a dar las declaraciones... ¿Dijeron otra cosa? Dijeron una cosa y con un tono bastante distinto que el que habían usado minutos antes. Y entonces me fue claro a mí que si hubieran estado los canales de televisión, si hubieran estado transmitiendo los medios, la discusión hubiera sido exactamente como la última declaración que dieron. ¿Me explico? Carlos, analicemos lo que ocurrió inclusive horas antes de la instalación del diálogo. Le voy a trasladar una pregunta que nos llega a través de Twitter. Nos dicen, ¿qué tipo de diálogo es con el trato que dieron a Leonidas Issa los de seguridad a su entrada al Palacio de Gobierno, cuando en efecto fue público que de alguna manera no se le permitió dar declaraciones a la prensa que estaba presente para la cobertura antes del inicio del diálogo? Yo no sé lo que ocurrió exactamente en ese momento, porque yo estaba dentro de la sala, pero he escuchado las versiones de lo que ocurrió. La Casa Militar tenía el papel de proteger al señor Leonidas Issa a su entrada y conducirlo hacia el lugar donde iba a ocurrir la reunión. Y al parecer hubo un celo excesivo en llevarlo directamente hacia donde iba a ocurrir la reunión. Y ahí han ocurrido unos incidentes. Eso es lo que entiendo que pasó. Pero digamos, la línea que había recibido la gente de Casa Militar no era que impidan el trabajo de la prensa o que le impidan a Leonidas Issa hacer una declaración. No, de ninguna manera. Porque el hombre ingresó y casi que lo llevaron en peñones, claro. De ninguna manera. Lo que había era la idea de conducirlo hacia el lugar
¿no? La mesa estaba atrasada, además. O sea, la reunión era a las 11. La reunión era a las 11. El gobierno tiene además una agenda, ¿no? Todos los funcionarios, el presidente de la República tiene unas reuniones, tiene una agenda. O sea, si se establece que la reunión es a las 11, el presidente a las 2 de la tarde tiene una reunión con otras personas, a las 4 de la tarde tiene una reunión. Todas son importantes. Y entonces se trata de que se cumpla la agenda. Se estaba atrasado en la reunión, seguramente hubo la idea de que la reunión debía empezar pronto y que había que conducirlo y abrirle paso para que pueda ir. Había un lugar donde iba a estar la prensa. Algunos colegas fueron agredidos en ese paso. Tanto así que la Secretaría de Comunicación tuvo que emitir una disculpa. La Secretaría de Comunicación emitió una disculpa. Pero hay un tema que a mí me parece importante. Si una guardia militar me dice que no pase, normalmente yo no paso. Pero depende a dónde. Si una guardia militar me O sea, dice, yo también he sido reportero y en esas coberturas muchas veces se lanza, uno trata de obtener declaraciones. Además, estamos en el patio de Carondelet, en la pileta de Carondelet. Sí, en el palacio. Entonces, usted dice que tenía la misión de protegerle, pero ¿protegerle de quién? ¿De los periodistas o de quién, Carlos? De protegerlo en sí, ¿no? De protegerlo. De protegerlo, pero los periodistas debemos también tener claro de los temas, ¿no? O sea, hay un espacio para la prensa, hay un momento, se supone que va a haber unas declaraciones cuando acabe el diálogo. A ver, se necesita tener un orden, ¿verdad? Se necesita tener un orden. Y si reflexiono en el tema, si una guardia militar me pide que no pase, normalmente no paso. Si pese a la advertencia de que no pase, yo intento a la fuerza pasar, es probable que ocurra algo. Lo que pasa es que ahí en el ingreso no se ve que hay esto que ya, como llaman los militares, un corral o un cerco. Es decir, ahí estaban los colegas y trataron de abordar a Isa. Isa fue llevado casi a empujones y ocurre este incidente. Sí, es un incidente lamentable que no debió ocurrir. Pero no forma parte, digamos, de una línea de gobierno. Esto fue cuestionado ayer por muchos colegas. Yo creo que es evidente que no hay un afán de una orden de la Presidencia de la República de pedir a los militares que golpeen a los periodistas. O sea, eso me parece bastante claro y plantearlo está fuera de lugar, creo yo. Hubo ayer un incidente lamentable. La Secretaría de Comunicación pidió disculpas sinceras de lo que había ocurrido, pero yo, que he sido un periodista tantos años y que he estado en todas estas coberturas y que sé cómo son los mecanismos, pido mesura a todas las partes. Pido mesura y proporcionalidad. No hagamos un escándalo donde no hay. O sea, yo que he sido un reportero, que he estado en las mismas lides, entiendo la situación. Y yo les digo una cosa muy clara. Cuando la autoridad me dice a mí, normalmente, no pase, yo normalmente no paso. Carlos, en honor al tiempo, porque sé que tiene otras entrevistas rápidamente, permítame saltarme este tema, le quiero preguntar. El presidente tiene descartada totalmente la posibilidad de acudir a la Asamblea Nacional por el tema Pandora Papers. No fue a la Comisión de Garantías Constitucionales, pero hay la posibilidad eventualmente, hay que ver qué resuelve el Pleno de la Asamblea, eventualmente de que lo inviten al presidente. El presidente de la República planteó claramente ser llamado al final en la comisión. El presidente de la República dijo, necesito escuchar todas las acusaciones que se me están haciendo y llámenme al final para poder contestar, responder todo de lo que se me está acusando. Me parece que fue una petición bastante lógica. Querían que vaya el presidente al comienzo y después el presidente que hayan otras exposiciones. El presidente dijo, quiero ir al final. No. El presidente estaba dispuesto a ir a la comisión. Pero claro. O insistía en que la comisión vaya a Carondelet a verlo. Reunirse con la comisión y reunirse al final.
y reunirse al final. La comisión no lo aceptó. ¿Pero qué era el ámbito del Pleno? ¿Podría ir al Pleno el presidente? Habrá que esperar qué ocurre en el Pleno, habrá que esperar si el Pleno aprueba el informe. Pero no ha pensado el presidente en él decir, bueno, voy al Pleno de la Asamblea y explico y expongo mi verdad. Si la Asamblea, a ver, el presidente ya ha expuesto su verdad. El presidente lo ha expuesto por escrito, además, su verdad. El gobierno ha explicado todo. El gobierno lo ha explicado. Y el gobierno dijo y planteó a la comisión: llámenme al final para poder responder todas las interrogantes que tengan. Es importante también entender que no se está siguiendo el procedimiento que establece la ley. La ley establece un procedimiento muy claro. Cuando se duda que un funcionario en funciones tenga bienes en paraísos fiscales, debe existir un informe de la Contraloría. Y ese informe de la Contraloría debe tener un visto bueno de la Corte Constitucional, y solamente cuando exista el informe de Contraloría y el visto bueno de la Corte Constitucional puede reunirse la Asamblea a discutir el tema. No existe un informe de Contraloría, no existe el visto bueno de la Corte Constitucional. En consecuencia, no es legal que la Asamblea se reúna a tratar el tema, pero la Asamblea seguramente se reunirá. Seguramente se reunirá saltándose la ley. Y entonces, y vamos a ver, si la Asamblea se reúne, en mi opinión, saltándose la ley, habrá que ver si es que existen los votos para aprobar el informe. Independientemente de eso, Carlos, le quiero insistir. ¿El presidente está o no dispuesto a ir al Pleno de la Asamblea? ¿Lo llamen o él voluntariamente pedir ser recibido por el Pleno de la Asamblea? El presidente de la República ha dado todas las explicaciones sobre el tema y está dispuesto, entiendo yo, a ir a la Asamblea si fuera llamado de manera legal, cumpliendo la ley y la Constitución. El presidente tiene un punto muy claro: quiere acatar todas las disposiciones de los órganos competentes que se ajusten a la ley. Correcto, me queda claro entonces esa postura sobre este tema de Pandora. Carlos, muy agradecido por el tiempo, sé que tiene otras entrevistas y quiero comprometerle para que nos vuelva a visitar y seguir conversando. Con mucho gusto. Usted que tiene la posibilidad de hacer la vocería, que tiene obviamente la atribución de hacer vocería por parte del Ejecutivo. Gracias, Carlos, muy gentil. Gracias a usted. Gracias a Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Algunos temas allí hemos tomado nota, ¿no?, de este diálogo con el vocero de la Presidencia de la República. Me parece que queda claro, Belkis, amigos y amigas, el presidente mantiene su postura sobre el precio de los combustibles, nos ha dicho Carlos Gijón, pero les ha dado un no terminante. Yo creo que esta parte es importante. El no del presidente de la República ayer no fue un no terminante, y por eso se habla este espacio de 15 días en los cuales el presidente podría ratificar el no o podría establecer algún tipo de, no sé, contrapropuesta al movimiento indígena. Respecto de lo que no podríamos decir lo mismo, sería en torno a petróleo y minería. Petróleo y minería, yo creo que ahí no hay nada que hacer. Correcto. Es un tema que va más allá, ¿no? Ha hablado sobre estos avances, el tema el tema de los arroceros, el tema de los créditos, el tema de los créditos básicamente con el banco. El tema laboral, el gobierno va a insistir, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Sí, yo también. Que insistirá en los términos casi como fue presentado el proyecto inicial. Veamos justamente el contenido en su momento de esta propuesta cuando finalmente llegue a la Asamblea Nacional, pero ahí, insisto, yo entiendo que no habría mayor flexibilidad respecto al contenido. Claro que sí. Ahí tienen ustedes para el análisis y la discusión, este diálogo justamente con Carlos Gijón en el curso de esta mañana. Más adelante hablaremos, en cambio, con un dirigente de la CONAIE para justamente contrastar lo que acaba de decir el vocero de la presidencia con la visión de la CONAIE para que ustedes tengan la posibilidad de tener ambas visiones. 7:34, ya mismo hablaremos con Bruno Leone de la Cámara de Pesquería, que ya está conectado vía telemática. Luego estaremos hablando con la CONAIE, después con el alcalde del Cantón Santa Rosa. Gracias a los aportes que igualmente nos envían nuestros internautas, nuestros oyentes, aquí en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.